Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta ocasión vamos a darle seguimiento a un tema. ¿Pueden los colores en acuarela tener un ADN? En una pasada presentación hicimos un análisis acerca del ADN de la acuarela como una técnica artística bajo 5 factores: lo histórico, lo técnico, lo creativo, lo místico y lo personal. En esta ocasión vamos a decodificar el ADN de los 3 colores primarios en acuarela, pero primero tenemos que hablar sobre los pigmentos. Veamos de qué se trata. Los pigmentos son la parte esencial de la fabricación de los colores en el arte. Los pigmentos constituyen aquella materia que nos permite expresar colores, ya que transfieren los mismos a superficies, sean estas un papel, un muro, un tejido o un objeto. La historia también del ADN de los colores está totalmente relacionada con la historia de los pigmentos, y los pigmentos a su vez han definido los colores que se han utilizado en cada momento importante de la historia del arte. Por ejemplo, en el tiempo de las cavernas era muy usual utilizar pigmentos de tierra que provenían de arcillas blandas y daban colores como chocolate, rojizo, colores amarillo o blanco. Es aquí donde podemos comprobarlo, por ejemplo, en aquellas pinturas muy propias de las cuevas de Lascaux en Francia. También los pigmentos podían tener otras fuentes de origen, podían tener una fuente de origen mineral, sean a través de piedras semipreciosas o piedras preciosas. También tenían una fuente de origen vegetal. Esto hacía que aparecieran otros colores. Milenarias civilizaciones como la cultura egipcia del antiguo egipcio y sobre todo la cultura china se identificaban mucho con los tonos rojos y azules que venían precisamente de pigmentos minerales, de piedras preciosas o semipreciosas. También otras culturas antiguas como la cultura romana y la cultura griega se identificaron con tonos como por ejemplo el morado, cuya obtención del pigmento era tan costosa que por eso este color terminó siendo relacionado con el poder, el lujo y la elegancia. La historia de los pigmentos continuó, en especial en el Renacimiento. Con el resurgimiento del interés por el arte, también reapareció el interés porque surgieran nuevos colores. Se comenzó a experimentar asando arcillas. Así aparecieron nuevos tonos chocolates rojizos o ricos chocolates oscuros, muy profundos, muy característicos de la obra de los artistas del Renacimiento. También otros tonos como el azul, que provenía de un pigmento mineral, se convirtió en un color insigne de esta época de las artes. La mayor revolución para los pigmentos aparecieron entre los siglos XVIII y XIX, porque la evolución de la ciencia y de la química trajo consigo el desarrollo de pigmentos sintéticos o artificiales que vinieron a reemplazar a los pigmentos minerales o de otras fuentes que podían resultar muy costosos por lo complicado de su elaboración. Estos pigmentos sintéticos emularon a los anteriores en todas sus bondades químicas o en cuanto a color, y tenían la ventaja de poseer una mayor estabilidad y pureza física. Es así como la química produjo esta revolución también del color y comenzaron a aparecer nuevos tonos. Ya para el siglo XIX también había un gran aporte para el arte, la aparición de los tubos metálicos para transportar los pigmentos de color, tal como los conocemos en los juegos de pintura, por ejemplo en los juegos de pintura en acuarela. Esto hizo también que la paleta de los pintores comenzara a enriquecerse mucho más, y así tenemos obras del impresionismo altamente ricas en colorido como una muestra de la evolución del color y de su ADN. Así vamos a poder entender que una técnica del arte como la acuarela es precisamente tomar un pigmento de color con otros aditivos que al disolverse en agua y secarse la misma deja una huella de color, pero esa huella de color tiene un ADN que contarnos. Vamos a comenzar a la decodificación de estos colores en acuarela, empezando por uno de los tonos primarios, un azul, el azul ultramarino. El azul ultramarino y su ADN nos comienza a contar una historia muy particular. Como pigmento tiene una fuente mineral directamente de la piedra semipreciosa lapislázuli, y las regiones donde en la antigüedad tenían una gran riqueza de este mineral se encontraban en tierras afganas y en Afganistán. Desde esta piedra lapislázuli se obtenía este pigmento, y uno de los primeros usos y pruebas del mismo se encuentran en el templo budista en las cuevas de Bamiyan, también en tierras afganas.
El lapislázuli como tal, como una piedra semipreciosa, fue utilizada en la decoración del antiguo Egipto, pero también la tonalidad azul era parte de la decoración de esa milenaria civilización. Otras culturas también muy antiguas y muy ricas, como la cultura china y la India, lo utilizaron mucho en sus murales, pero fue precisamente a través de la ruta de la seda, vía embarcaciones, que llega el lapislázuli a Venecia y de Venecia a toda Europa. Y es así como el pigmento que se obtenía de esta piedra azul se convierte en uno de los colores más ricos y preferidos de los artistas. Era tan hermoso este color azul vibrante que era elogiado por los artistas renacentistas como uno de los colores más ricos y perfectos que existían. En la parte técnica, la obtención del pigmento azul proveniente del lapislázuli era un proceso realmente costoso y que era muy demorado. Había que moler la piedra, luego de molerla había que hacer una especie de mezcla que se amasaba muy semejante al pan, y este proceso se repetía varias veces, lo que hacía que por cada piedra lapislázuli realmente era muy poco el pigmento azul que se obtenía para pintar. Esto hacía a su vez que el color se volviera en un color realmente costoso. Por eso llega la revolución a través de la ciencia y de la química, y es en el siglo XIX cuando el Royal College of Art de Inglaterra propone una especie de concurso para quien pudiera inventar precisamente el pigmento sintético que reemplazara al pigmento mineral del azul ultramarino. Es aquí también donde interviene el gobierno francés con una especie de compensación o recompensa monetaria muy atractiva para incentivar así a sus científicos, y aparece el científico, el químico francés Jean-Baptiste Guimet, quien crea así el pigmento ultramarino francés, el reemplazo sintético. Es aquí donde vamos a ver cómo la revolución de la química tiene que ver con la revolución del color, porque él, mezclando este químico francés una serie de elementos entre arcillas, cuarzos, sulfuros, crea así una materia de color azul verdoso, de la cual entonces se obtenía el pigmento que reemplazaría el pigmento del lapislázuli. Por eso se conoce precisamente como el ultramarino francés, en honor al químico francés que lo llega a crear, y es patentizado de esta manera y se convierte en uno de los pigmentos más utilizados por los fabricantes de materiales de arte. Aunque hayan existido posteriormente otros pigmentos también azules, este se encuentra como uno de los favoritos dentro de los artistas y dentro de las propias marcas que eligen sus elementos para fabricar los colores. Es un ADN fascinante que pasa desde lo mineral hasta la revolución de la ciencia. En la parte creativa, el ADN del azul ultramarino nos habla precisamente la esencia de su historia. Más allá del mar es la traducción directamente del latín, y entendemos que este color vía embarcaciones es que llega a Europa y se convierte en uno de los favoritos, pero como era tan costoso, se consideraba prácticamente como un polvo de oro, así que los artistas tenían que utilizarlo o emplearlo muy mesuradamente. Ya cuando llega el reemplazo sintético, obra del químico francés, el ultramarino francés, uno de los primeros acuarelistas muy reconocidos en emplearlo fue J.M.W. Turner, el pintor de la luz, y en sus hermosos paisajes de cielo abierto y mar encontró en el pigmento ultramarino francés el elemento perfecto para hacer gala de toda su destreza artística. En la parte mística o interesante del ADN del azul ultramarino podemos comentarle un dato muy curioso, y es que cuando se empleaba el pigmento mineral, los artistas, sobre todo en el Renacimiento en Europa, tenían que ver cómo hacían para costear precisamente el valor monetario que tenía este tipo de pintura, este tono en específico. Y como era tan costoso debido a su proceso, entonces tuvieron que idear un concepto para poder costearlo, y eso fue darle un valor casi de divinidad. Empezaron a pintar las figuras bíblicas o las figuras que se relacionaban con la historia divina precisamente con este azul ultramarino. Por eso es que con mucha frecuencia vas a ver, por ejemplo, que la figura de la Virgen María, su manto lleva este rico y profundo azul ultramarino, y así otras figuras que tienen que ver con la historia divina. Al darle un valor religioso, a darle un valor de espiritualidad al azul ultramarino, así pudieron los artistas renacentistas costear
el valor que tenía este pigmento como pintura. También en la parte personal les podría decir que este es un color muy rico y vibrante. En la parte de pintura a mí me gusta también llevarlo a degradaciones, no solamente que esté concentrado, porque te puede servir para dejar una huella de color azul, sea en paisajes obviamente marinos, le viene muy bien, pero también de cielo abierto donde necesitas una concentración de azul mucho más suave. Pero también les puedo dar la recomendación que en mi obra en acuarela he descubierto que es muy bueno para mezclarlo con otros tonos que sean utilizados como fondo de una composición, para darle así un toque muy interesante a lo que tú quieras presentar en acuarela. Realmente la historia del ADN azul ultramarino es una historia sencillamente ultra fascinante. El siguiente ADN en acuarela viene del amarillo de cadmio, y más que ver un pigmento vamos a ver una serie de tonos que derivan de estos pigmentos que dan una serie de amarillos a su vez, desde los amarillos más claros a los que tienen notas alimonadas hasta los amarillos más profundos, el amarillo de cadmio. Pero históricamente el color amarillo en el arte tiene un origen también mineral, procede de la piedra oro pimente, que significa, traducido del latín, pigmento de oro, y precisamente daba este color amarillo muy rico y muy profundo, y que gustaba mucho a los artistas en época renacentista precisamente por esta saturación de color, aunque en otras civilizaciones milenarias como la del antiguo Egipto también el amarillo dorado era parte de sus ambientes. Lo que sucedió con el pigmento mineral del oro pimente, a pesar de la buena cobertura y belleza de su color, es que resultó tóxico, y es aquí cuando la revolución de la ciencia y de la química permite la creación también del pigmento sintético, pero llega a través de la utilización de pigmentos de cadmio, que son pigmentos de metales. Y estos pigmentos de cadmio fueron propuestos y descubiertos para la generación de colores por un químico alemán en el siglo XIX, Friedrich Strohmeyer. Al proponer el pigmento de cadmio, salió así la fórmula para la creación del amarillo de cadmio. Luego de varios contratiempos y obstáculos a rebasar, sobre todo para la producción, hacia las mitades, la segunda mitad del siglo XIX, el amarillo de cadmio pasó a ser realmente uno de los favoritos de los artistas, y fue toda una revolución en la industria del arte. Tanto sí que la marca inglesa Winsor & Newton presenta el pigmento de amarillo de cadmio en la gran exposición mundial en 1851 en el famoso Palacio de Cristal. En la parte técnica del ADN del amarillo de cadmio tenemos que analizar nuevamente lo que sucedió con el pigmento mineral del oro pimente. El amarillo que daba era muy precioso, muy semejante al oro, con muy buena cobertura y saturación, pero tenía la presencia de sulfuro de arsénico, lo cual lo hacía tóxico para su empleo y utilización. Aquí es donde la química propone los pigmentos de cadmio, se produce el amarillo de cadmio y reproduce todas las bondades de color, con la gran ventaja no solamente de su grado de pureza y de muchas mejores condiciones óptimas para la salud y su empleo, sino que también el amarillo de cadmio, los pigmentos de cadmio, tienen la facilidad de mezclarse con muchos medios. Eso se traduce que pueden ser utilizados en muchas técnicas artísticas. Así que este amarillo de cadmio es empleado en otras técnicas como el óleo, pero es también muy característico de la técnica artística de la acuarela. Una de las cosas que más representa el amarillo de cadmio como aporte técnico al arte es precisamente sus características, no solamente su buena saturación, sino que tiene muy buena resistencia a la luz, y cuando seca deja un efecto de brillo sobre el papel muy hermoso, lo cual lo distingue grandemente. En la parte creativa del ADN de amarillo de cadmio, no solamente podemos mencionar que de alguna manera llegó a reproducir ese efecto de oro antiguo que daba el pigmento mineral del oro pimente, sino que también los pigmentos de cadmio resultaron una revolución muy grande para el mundo del arte, porque a partir de ellos no solamente se obtuvieron el amarillo de cadmio, que tiene muchas variantes, sino también otras tonalidades. Del amarillo de cadmio surgirá así entonces el rojo de cadmio y el naranja de cadmio. También desde el punto de vista de cómo lo emplearon grandes artistas, podemos mencionar a Mondrian, que era parte del movimiento de Stiegel a inicios del siglo XX, que se caracterizaba en sus obras por utilizar líneas rectas, de formas muy puras y simples, y un selecto número
de colores, utilizaba los colores primarios en sus obras acompañado de negro y de blanco. Es así como la obra de Mondrian se distingue porque utilizaba el azul ultramarino y el amarillo de cadmio y el rojo de cadmio, y eso hacía que sus obras se distinguieran muchísimo por el poder del color que venía del cadmio y resaltaban así de una forma muy especial estos tonos primarios. En la parte mística o interesante del amarillo de cadmio y su ADN, podemos hablar que el mismo surgió un poco diferente al azul ultramarino. No es producto de un concurso para reemplazar un pigmento porque era muy costoso, sino por un tema de salud, para reemplazar un pigmento que resultaba tóxico. En cuanto al empleo de pigmentos de cadmio, desde el punto de vista de muchos temas de salud y de ambiente, se ha iniciado una conversación si los mismos son realmente saludables para el empleo y uso de los artistas. Los fabricantes han señalado que la presencia de cadmio es insoluble, así que en los pigmentos que se utilizan para el amarillo de cadmio no hay riesgo alguno ni necesidad de hacer una especie de advertencia a los artistas. Pero es interesante que se dé este tipo de conversaciones. Al momento de hacer esta presentación, muchas marcas importantes inglesas de acuarela como Winsor & Newton, Daler Rowney, en sus sitios web tienen información, hojas de datos sobre la seguridad de los productos que fabrican. La misma marca inglesa Winsor & Newton, en la descripción de sus productos ya poseen acuarelas libres de cadmio y describen, por ejemplo, al amarillo de cadmio como un amarillo con todas las bondades en cuanto a color de los pigmentos originales de cadmio, pero hechos a bases de otro tipo de pigmentos. Así entendemos que el ADN de los colores va evolucionando de la naturaleza, de la parte mineral, interviene la química que va encontrando alternativas y soluciones, y sus mismas soluciones y alternativas se van perfeccionando para que así lleguen a la paleta de los artistas alrededor del mundo. En la parte personal sobre el ADN del amarillo de cadmio, les puedo contar que al pintar en acuarela me gusta muchísimo este color, sobre todo por la capacidad de iluminar, siendo el amarillo uno de los colores que más aporta iluminación, y con las características que hemos visto acerca del amarillo de cadmio les puedo decir que difumina bellísimo, y cuando se va degradando el color y seca crea este efecto de luz. Me encanta utilizarlo para algún detalle a resaltar dentro de una composición. También puede ser parte, por ejemplo, de una pared, una fachada, de alguna obra de estilo arquitectónico que estés pintando, y puedes jugar con este efecto de luz que se logra con el amarillo de cadmio, o también puede ser parte del fondo de tu composición y siempre te dará ese efecto muy hermoso que puedes aprovechar en tus propias pinturas. El siguiente color a analizar su ADN es el rojo de cadmio, y también históricamente nos lleva sus orígenes hasta una piedra, la piedra cinabrio o cinabarita, que daba un rojo muy profundo y llamativo, el vermillón, pero resultaba este color muy tóxico, así que realmente tuvo que también ser reemplazado, y es aquí donde nuevamente se conecta la historia con el amarillo de cadmio, ya que gracias a los pigmentos sintéticos a base de cadmio se genera el color amarillo, y es a través del color amarillo de cadmio que va a aparecer así el rojo de cadmio y también el naranja de cadmio, porque se descubre a inicios del siglo XX que calentando el amarillo de cadmio con selenio se logra precisamente esa tonalidad rojiza deseada, y es patentizado el color rojo de cadmio junto con el naranja de cadmio. En la parte técnica tenemos que el ADN del rojo de cadmio nos habla precisamente de las grandes ventajas que tuvieron estos pigmentos en el desarrollo de pinturas para los artistas, ya que el espectro de los mismos es muy amplio. Se generaron diferentes tonos de amarillo, y el rojo y el naranja. También se generaron tonos chocolate. En cuanto a la fabricación, hay que entender que el rojo de cadmio era producto de un proceso de selectos elementos y de varios pasos. Había que crear una especie de mezcla, y cuando esta mezcla se precipitaba, luego se pasaba a un momento donde se lograba una temperatura, y es cuando se calentaba esta materia que surgía el tan deseado color rojo, que es un color muy cálido, el rojo de cadmio. Es también importante que expliquemos que los pigmentos de cadmio que tantos hemos mencionado son precisamente a base de elementos que son metales blancos, que son mesuradamente suaves, ya que llegan a un punto de derretimiento sobre los 700 grados Celsius. De ahí su utilidad para la fabricación de
todos estos colores que realmente fueron enriqueciendo y fueron mejorando la paleta de los artistas. En la parte creativa, desde el punto de vista del análisis de este rojo de cadmio y su ADN, pues el rojo podemos mencionar que es uno de los colores que más emociones transmite, desde el amor, la pasión, la fuerza, la vitalidad. El color rojo es también uno de los colores que más capta la atención en el ojo humano, es decir, que basta simplemente un detalle en color rojo en una obra artística para que los ojos estén sobre precisamente esa pintura o ese trabajo de arte. Como un color, el rojo de cadmio, como les había mencionado, es un color muy cálido. Puedes llegarlo a difuminar, también aprovechar su poder de saturación y te dejará una textura opaca, pero al ser a base de las bondades de los pigmentos de cadmio, también te proporcionará esa capacidad de reflejar la luz de buena manera. En la parte mística acerca del rojo de cadmio, pues su historia es realmente como una historia de pasiones, porque viene a reemplazar al rojo vermillón, que era muy seductor realmente, pero era altamente tóxico porque tenía la presencia de mercurio, mientras que el rojo de cadmio es producto de seguir este camino de los pigmentos de cadmio que generaron así muchas tonalidades y se creó un rojo muy llamativo también, con mucha vitalidad. Es un color muy cálido, como les he compartido, y que te puede ayudar a transmitir todas las emociones del color rojo. Evidentemente, al tener pigmentos de cadmio, también he estado dentro de la conversación sobre qué tan seguro es el empleo de los mismos, y muchos fabricantes pues sustentan el hecho de que la presencia de pigmentos solubles es tan mínima que realmente no se necesita advertencia sobre su uso, pero ya se están desarrollando pigmentos libres de cadmio, pero con todas las bondades de los pigmentos originales que inspiraron esta nueva innovación en cuanto al mundo del arte, pero desde la parte científica o química. En lo personal, el empleo del rojo de cadmio en la obra en acuarela que realizo, les puedo compartir que es un rojo sí que expresa mucha vitalidad, uno de los poderes que tiene este tono. En cuanto a color en acuarela, pues lo puedes llegar a difuminar. Siempre te dejará una textura opaca, pero también puedes jugar con el brillo que se produce en el papel, como lo hemos hablado, por las presencias y bondades de los pigmentos de cadmio. En cuanto a mi propia obra, me gusta mucho utilizarlo como un detalle para hacer un punto focal. Por ejemplo, en obras que sean de paisaje urbano, utilizo un toque de vegetación o de paisajismo que tenga un poco de rojo de cadmio para llamar un poco la atención. Y también, si es una obra de tipo abstracto, puedes utilizar todo el poder que tiene el color rojo de cadmio para lograr un efecto de alto impacto. Hemos visto que el ADN de los tres colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo, en acuarela nos tiene mucho que contar, nos lleva a lugares increíbles, a orígenes directamente de la naturaleza, pero también nos hace pasar hacia los laboratorios de química con los avances de la ciencia para el arte. Nos lleva a descubrir no solamente todo tipo de procedimientos, de elementos y de ingredientes, sino de las capacidades que estos colores nos brindan a la hora de pintar. También qué tan creativo ha tenido que hacer el mundo del arte para ir rebasando obstáculos y aprovechando las ventajas y bondades de estos tonos, como también hay temas interesantes, hasta místicos, detrás de su creación, y les he compartido algunos detalles sobre el uso que yo les doy en mi propia obra en acuarela para que también puedan ustedes aplicar lo mismo dentro de lo que ustedes hagan creativamente o artísticamente hablando. Espero que esta presentación les haya gustado mucho y que sigan dándole seguimiento a todo nuestro contenido, que donde ustedes van a poder encontrar lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera historia escrita. Prepárense porque en nuestra siguiente presentación vamos a seguir decodificando, pero esta vez el color del año elegido por Pantone, un color morado azulado que nos tiene mucha información que brindar sobre la inspiración que podemos utilizar para este año 2022. Quiero agradecerte habernos acompañado en esta presentación y te invito a que si te ha gustado este video nos regales un me gusta. Nos vas a ayudar así a llegar a muchas más personas. Por supuesto que si tienes un comentario, compartas ese comentario y también compartas este video con tus amigos, y por supuesto que te suscribas. Estamos formando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Soy Melissa Huerta. Te mando un fuerte abrazo en acuarela y nos vemos en la próxima en este tu canal Melissa G en acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.